Buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a esta reunión donde nos juntamos los cristianos, nos reunimos para adorar a Dios, celebrar la cena del Señor y tener comunión y escuchar de su palabra, por supuesto. Hoy día nos va a estar acompañando en los cánticos nuestro hermano Freddy Heredia. El mensaje para el día de hoy de la palabra de Dios nos va a estar acompañando nuestro hermano Jimmy Álvarez, y yo le voy a estar acompañando también dirigiendo y en la cena del Señor. Gracias, hermanos, por reunirse este día. Vamos a orar para empezar y darle paso a nuestro hermano Freddy. Oremos. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por el día que nos da, por la bendición de poder conectarnos, Padre, y poder escuchar de su palabra, también tener comunión a través de este medio. Ayúdanos siempre en todas las cosas, te pedimos que en todas las cosas que hagamos sean agradables a ti, Padre, y que nosotros podamos poner atención al mensaje que nos traes el día de hoy. Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por tantas cosas, Dios mío. Ayúdanos siempre, te damos gracias y pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano Freddy. Buenos días. Hice la diapositiva, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a iniciar la mañana de hoy alabando a Dios. Gracias a Dios que nos permite hoy venir para alabar su nombre. Quisiera iniciar antes de los cánticos leyendo una parte del Salmo 139, del 7 al 10. Dice: Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estaría. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estaría. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estaría. O al occidente, al fin de los mares, allí estaría. Aún allí me tomarías de la mano, me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Vamos a cantar un cántico en el que recordamos que también está con nosotros, ¿sí? En cada momento. Y dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios está aquí. Me guía por senderos de justicia. En él encuentro paz y alegría. Y la victoria siempre me concederá. Te bendeciré, Señor, con todo el corazón, y haré de ti mi motivo de placer. Aleluya, aleluya. Amén. Sigamos adorando a Dios. Cantemos el que me ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación.
cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Amén. Sigamos dando gloria a Dios, ¿sí? En esta mañana dice, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. De la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén. Sería chévere que siempre, que todos los días pudiéramos reflejar al mundo tu amor y con nuestro andar y caminar. Vamos a seguir adorando a Dios. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste y ni te diste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Amén. Vamos a su cántico más, recordando esa entrega, ese amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Yo el pecado y a Jesús mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendito me su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. De una cruz, mi buen pastor, tu sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó.
En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por Pedro vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por Pedro vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Vamos a prepararnos con un cántico más para compartir luego la cena del Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Resucitado, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Amén. Ahora continuamos con la cena de Dios. Gracias, Freddy. También los cristianos se reunían el primer día de la semana para recordar lo que había hecho su Señor por ellos. ¿Cuánto costó que nosotros fuéramos salvados, que nosotros fuéramos perdonados y adoptados como hijos de Dios? Costó la muerte de nuestro Señor, ese Cordero sin mancha, que desde antes de la fundación del mundo estaba preparado. Vamos a buscar
en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 15. Capítulo 9, verso 15. Hebreos 9, 15. Dice así: Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés a todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y el libro de los Hebreos nos pone bien claro: Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, donde su sangre habla mucho mejor que la de Abel, donde su sangre nos trae mejores bendiciones que las que hubo en el primer pacto. Hoy día recordamos que Jesús un día murió por nosotros, pero no recordamos solamente que murió, sino que fue sepultado y resucitó, y ahora es Señor de todos. Pero Él mandó que nosotros recordáramos ese gran sacrificio a través del pan y el jugo de la vid. Ese sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre. Vamos a orar por el pan, recordando y haciendo memoria lo que hizo nuestro Señor. Vamos a orar por el pan. Oremos. Bendito Padre Celestial, le agradecemos por el día que nos da. Gracias, Padre, por ese gran sacrificio, por enviar a tu Hijo, por amor a nosotros. Ese amor que se demostró, el Verbo, que caminó entre nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado a través de Él. A través de Él, de nuestro Señor Jesús, tenemos las bendiciones espirituales. Padre, a través de este pan, ayúdanos a recordar ese gran sacrificio, como Él sufrió por amor a nosotros. Te pedimos que bendiga este pan y que nos bendiga a nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Participamos. Hebreos 9:23 sigue diciendo: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y nosotros, como dice en 1 Corintios 11, anunciamos al mundo que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, y lo esperamos por segunda vez. Nosotros esperamos por segunda vez a nuestro Señor Jesús, que vuelva y nos venga a llevar. Pero recordar que esa sangre preciosa fue derramada una sola vez y para siempre, y que a través de este jugo de la vid solo hacemos memoria de ese gran sacrificio. No volvemos a sacrificar de nuevo a Cristo. Cristo murió y se sacrificó una sola vez y para siempre. Pero a través de este jugo de la vid hacemos memoria y recordamos lo que Él hizo. Vamos a orar por el jugo de la vid. Vamos a pensar y vamos a recordar esa sangre preciosa que fue derramada por amor a nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, le agradecemos por nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre como ese cordero que estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Padre, gracias por ese gran amor a nosotros, a través de este jugo de la vid, a través de esto que vamos a beber, Padre, nos hace recordar la sangre preciosa de nuestro Señor. Padre, la que limpia mejor que cualquier cosa. Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por poder llamarnos tus hijos. Y Padre, paso a paso, en cada cosa de este mundo, ayúdanos y bendícenos. Ayúdanos a recordar lo que costó nuestra salvación. Ayúdanos a recordar que fue derramada sangre por nosotros los pecadores. Te damos gracias, Padre amado, y te pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Participemos, hermano. Gracias, hermano. Recordamos y hacemos memoria con el pan y el jugo de la vid, ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Vamos a recordar algo también que hacían los primeros cristianos en el primer siglo. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Los cristianos también, cuando se reunían, Pablo había dejado estipulado que recolectaban algo para los necesitados que estaban en Jerusalén. Y dice en 1 Corintios 16, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces Pablo estaba recogiendo ofrendas voluntarias para los necesitados en Jerusalén. Pero también vemos que ellos se reunían el primer día de la semana. Se reunían como cristianos a adorar juntos, celebrar la cena del Señor y también estudiar la palabra. Pero también tenían necesidades entre los santos y necesidades para poder evangelizar. Y también reunían, no, como hacemos nosotros, reunían algo para poder llevar la obra de Dios adelante. Que nosotros demos con un corazón alegre. Dios ama al dador alegre. Esperamos que en un futuro próximo nos podamos reunir presencialmente, también podamos adorar juntos como lo hacíamos antes. Dios permita que eso pase, pero hasta ese tiempo, si alguien quiere y ve la necesidad en su corazón de poder
a guardar algo para ese tiempo, cuando podemos recoger ofrenda, lo haga llegar de otra manera, Dios le bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y a través de lo que nos bendice también bendecir a otros. Oremos. Bendito Dios, le damos gracias, Padre Santo, que tú haces llover sobre buenos y malos. Cada día tú bendices a todo el mundo, pero Padre, hoy día te reconocemos como nuestro Dios. Padre, te reconocemos que tú eres el dador de todas las bendiciones y también las materiales, Padre, en esta vida. Gracias por siempre bendecirnos, por darnos lo necesario para esta vida. Padre, mientras caminemos en esta tierra, Padre, ayúdanos con las necesidades que tenemos. Y Padre, ayúdanos también a ser conscientes de la obra de Dios, de tu obra aquí en la tierra. Y Padre, la necesidad de que nosotros nos organicemos y podamos hacer esta obra, que seamos, que seamos los que puedan proclamar y anunciar las buenas nuevas a las personas. Pero Padre, has querido tú que nosotros podamos reunir de nuestro corazón y dar con alegría. Padre, ayúdanos en un futuro poder reunirnos presencialmente. Te damos gracias y te pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a cantar un cántico más, ya, antes del mensaje. Dice así: que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. El rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Continuamos con el mensaje. Buenos días, queridos hermanos, los que estamos aquí conectados por el Zoom, y también a los hermanos y amigos que nos ven por el medio del Facebook. Que la gracia y la paz de nuestro Dios esté en sus vidas. Realmente hoy es el primer día de la semana donde glorificamos su nombre, tenemos comunión unos con otros y a la verdad alabamos lo que Él es. En esta mañana vamos a tener un tema muy especial. ¿Cuántos de ustedes no han querido conocer a Dios?
que la verdad, tantos años que llevamos como cristianos, nos hacemos una pregunta. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente sabemos quién es Él? ¿Cómo Él actúa? ¿Cuáles son sus propósitos en nuestras vidas? ¿O el plan que tiene para la humanidad? ¿Sí? Cuando yo era niño, tenía unos 8 o 9 años y vivía en una parte alta. Ese sector se llamaba Loma Blanca, porque era una loma y su tierra era como blanquiza. Entonces yo me sentaba y miraba todo el valle. Ahora ya es puro caserío. Y cuando yo miraba ahí, miraba al cielo y decía, ¿dónde estás, Dios? En mi inocencia, 8 o 9 años, entonces decía yo, ¿dónde estás, Dios? Y al tiempo, ya mis 43 años, lo sigo investigando, sigo buscando y viendo quién es Dios. Cuando hablamos de este tema, demanda de mucho tiempo, porque si hablamos de un libro, toma mucho tiempo, y si hablamos de un tema de la Biblia, se necesita mucho tiempo. Ahora hablar de Dios, quien hizo los cielos y la tierra, el que es desde el principio y es el fin, y se lo menciona como el alfa y el omega. Él es Dios. Acompáñenme en orar, por favor, para que sea Papito Dios quien administre este estudio bíblico. Padre Celestial, Padre bueno que está en los cielos, permítanos llegar al trono de su gracia, no por nuestros méritos, sino por los de su Hijo amado Cristo Jesús. En esta mañana queremos escuchar su palabra. Queremos, Padre, que usted a través de su Espíritu nos hable y que esa hermosa palabra, Padre, se quede impregnada en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y la pongamos por práctica. Y así, Padre, poder llegar a la semejanza y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo y poderle servir, poderle adorar y amar como lo hizo cuando estuvo en la tierra. Gracias, Papito, por este hermoso día. Gracias por bendecir a mis hermanos aquí presentes, a los que están también por el medio del Facebook, Padre, y los amigos que nos ven. Bendiga, Padre, sus vidas. Bendíganos, mi Dios, en esta linda mañana. Y gracias porque ya lo hizo desde las primeras horas del día. Mi Dios, quedamos en sus manos. Gracias por administrar este tiempo de culto. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Sí? Realmente esto requiere mucha reflexión. Conocer a Dios requiere mucha meditación y también humildad y capacidad que solo Él puede dar, y esto se llama teología. Cuando nosotros queremos aprender de Dios, ¿sí? Realmente es un tema que es teológico, porque va a profundizar y saber la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Y la teología viene de dos palabras griegas, que es teo, que theos, y significa Dios. Y la otra palabra que es logía, significa logos, que es palabra. Unidas a dos significa palabra de Dios, que unidas estas dos, sí, es el estudio de Dios. Si solo hablar el nombre de Dios se requiere mucho tiempo para comprender lo que significa, si su nombre, ahora hablar de Dios y entenderlo para poder conocer demanda mucho tiempo y dedicación. Lo que vamos a ver en esta mañana es ciertas pautas para que nosotros podamos seguir esos lineamientos y poder ahondarnos más en el estudio de la palabra y ver quién es Él. En la palabra que comprende a Dios, ¿sí? ¿Sí? Él no piensa igual que nosotros, en primer punto, y Él no actúa como nosotros. Él es diferente. Muchas veces nosotros somos sentimentalistas o emocionalistas, pero Él no. Él es un Dios que actúa por lo que es real, por lo que es justo y verdadero. Vamos un poquito a Éxodo, capítulo 3, el verso 4 al 6. Éxodo, capítulo 3, versos 4 al 6. Recordemos que ahí tenemos a Moisés, ¿sí? Moisés se admira porque ve que un árbol que está encendido no se consume y sube a ver, y es ahí donde tenemos un evento. Dice del versículo 4 al 6 en Éxodo capítulo 3, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es interesante ver el panorama que se le presenta a Moisés,
¿sí? Entra a un lugar y alguien le habla desde una voz desde la zarza. Dice, quita tus sandalias, porque el lugar que tú estás pisando santo es. En primera instancia vemos que él está hablando que donde está Dios es un lugar santo. En segunda instancia, vemos que dice, yo soy el Padre, ¿sí? Yo soy el Dios de tu Padre. Miren, empieza ahí. El Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y enseguida, ¿qué tuvo Moisés? Miedo, porque estaba enfrente de un Dios todopoderoso. Ya miramos ahí mismo en el capítulo 3, nos dirigimos al verso 11 hasta el 14. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Lo que vamos a ver en este estudio de Dios y lo que vamos a hacer primero es analizar su nombre. Su nombre de Dios se menciona en las escrituras como Elohim. Es una palabra hebrea, Elohim. En hebreo antiguo y en el hebreo moderno también se menciona como Elohim. Y ya mismo vamos a ir comprendiendo porque vamos a trasladarnos hasta el Nuevo Testamento y podemos comprender estas palabras mucho mejor. ¿Sí? Ahora vámonos a 1 de Corintios, capítulo 2, el verso 10. 1 de Corintios, capítulo 2, el verso 10. Aquí en 1 de Corintios el apóstol Pablo habla al grupo de hermanos y en el capítulo 2, el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros porque el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí está hablando de este mismo nombre que se habla en hebreo, el Elohim. Miramos allá en Éxodo, hablamos, anda y dile que yo soy el que soy. Está hablando del Elohim. Aquí el apóstol Pablo está hablando que el Espíritu del Señor lo escudriña todo, aún lo profundo de el Elohim. ¿Sí? Aquí está hablando de este mismo nombre que se habla en el hebreo. Y este nombre es muy interesante. Si nosotros tratamos de entender este nombre, ¿sí? En nuestro idioma, como es el español, cuesta muchísimo entenderlo. Y cuando estudiamos el hebreo y tratamos de entenderlo al español, se hace difícil. ¿Por qué? Porque pensamos en el español, sentimos en español, ¿sí? Y percibimos en español. Es interesante ver este punto. Sí, el lenguaje hebreo es mucho menos complejo, el lenguaje hebreo, pero mucho más rico que el español. Por eso Dios decidió elegir este lenguaje como la plataforma, como la columna, como el fundamento de toda la Biblia. Qué interesante, ¿no? No escogió el griego, no escogió el latín, no escogió el ruso, no, escogió el hebreo para iniciar, ¿qué cosa? Un manuscrito para que queden como fundamentos para nuestras vidas. ¿Sí? Y aquí, Elohim, para iniciar con el nombre de Dios, en el hebreo se entiende como una idea general. Elohim significa unicidad, que significa uno. La unicidad indica que Dios solamente es uno y que no hay más que un solo Dios. Pero cuando leemos el lenguaje hebreo, ¿sí? Elohim en sí mismo, en parte final, es decir, la parte final que se escribe, Elohim, está hablando pluralidad, ¿sí? En sí es uno, pero está hablando en pluralidad, y ya vamos a entenderlo.
¿sí? Por eso, una de las cosas difíciles de entender, y justamente el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, el capítulo 2, el verso 10 que leímos en la parte B, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando los hebreos escuchaban el nombre Elohim, estaban escuchando una pluralidad, ¿sí? ¿Cómo lo entendemos? Cuando iniciamos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? ¿Qué estamos hablando ahí? Unicidad, ¿sí? Unicidad. Elohim, la palabra aquí que dice es Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero si ya vamos, un ejemplo, mirando todo este panorama de pluralidad, por eso cuando vemos todo el libro de Génesis y se trata de traducir al español, primero se traduce la Septuaginta, luego al latín y después al español. En el español se requiere, cuando se habla del verbo, se tiene que hacer plural, cuando hablamos de Dios. Y es así que se hace sentir la traducción. Es decir, que vemos Dios, no lo vemos como algo singular, uno, no, sino tenemos que entenderlo como pluralidad. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27. Mire cómo lo dice. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Elohim significa unicidad. Ahora mire lo que dice capítulo 1, el verso 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire lo que dice después. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora está hablando en pluralidad, pero también habla en unicidad. Es decir que, para que nosotros podamos comprender esta palabra Elohim, no tenemos que cerrarnos en uno solo. No, sino que también es plural. Pero tenemos un solo Dios. Sigamos estudiando este tema. Sí, hagamos porque es un verbo plural. Hagamos, dice, al hombre a nuestra imagen y semejanza. No se aconsejaría en el lenguaje hebreo, hago o hice. Nunca dijo eso. Yo hago, yo hice al hombre. No, dice, hagamos. Como que si fueran muchos, pero como que si fuera uno. Y esto tiene una profundidad increíble, ¿sí? De ver esta palabra Elohim, que es Dios, que es pluralidad, unicidad, uno. Qué interesante. Pero, ¿cómo podemos entenderlo esto? Recordemos lo que dice 1 Corintios 2:10. El Espíritu del Señor lo escudriña todo y hasta lo profundo de Dios. Miremos un poquito Deuteronomio, capítulo 6, el verso 4. Deuteronomio, capítulo 6, el verso 4. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Es decir, Elohim, uno es. Dios uno es. Claro, solamente hay un Dios. Si en nuestro pensamiento cabiera la idea de que hay algunos dioses, ¿qué seremos nosotros? Politeístas. Y nosotros no somos politeístas, es decir, creer en muchos dioses. No, creemos en un solo Dios. Y es el único Dios verdadero y se ha mostrado y se ha manifestado en toda la historia de la humanidad. Para entenderlo tenemos que comprender esta profundidad. Regresemos otra vez a 1 Corintios, capítulo 2, el verso 10 y el verso 11 ahora. Vamos a mirar los dos versículos. 1 Corintios, capítulo 2, el verso 10 y el verso 11. Pero Dios, ¿sí? 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
Es necesario tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, nos va a ayudar a entender esta teología. ¿Cuál es la teología que estamos viendo en esta mañana? Conocer a Dios, que es el estudio del Dios vivo. En 1 Timoteo 3:16 muestra esta palabra que vamos a estar viendo, que es manifestación. En la teología entenderemos varios principios para comprender a Dios. Ahora vámonos a 1 Timoteo, capítulo 3, versos 16. 1 Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Miren, ahí está el detalle, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vamos a estudiar esta palabra. Manifestación. ¿Sí? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios Elohim fue manifestado en carne, o sea que el misterio de la piedad es que Dios se ha manifestado en carne. He visto la importancia de la teología, claro, y hasta aquí hemos visto que Dios es Elohim y fue manifestado en carne. ¿A qué estamos hablando? Esto es Jesús, que en la palabra hebrea es Yeshua. El mismo Dios del Antiguo Testamento, este Jesús es Dios. Miremos un poquito para ir comprendiendo este panorama de la manifestación de Elohim. Ahora se manifiesta en carne, Yeshua. Mateo capítulo 1, el verso 23. Mateo capítulo 1, el verso 23. Mire lo que dice. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué interesante. Llamará su nombre Emmanuel. Y este es un nombre hebreo que significa Emanu, que quiere decir Dios con nosotros. Yeshua, que es Jesús, es el Dios encarnado. Por eso Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy, el Yahweh. ¿Sí? Cuando hablamos del Yahweh, son 4 consonantes que se usan en esa palabra hebrea. Pero qué interesante que aquí vemos cómo el Dios que es Elohim se ha encarnado en Yeshua, que es Jesús, y en Mateo 1:23 dice que su nombre es Emmanuel, ¿sí? Y qué interesante ver que el mismo Jesús dice 7 veces, yo soy, ¿sí? ¿Se acuerdan en Juan? El Evangelio de Juan habla de los 7 yo soy, ¿sí? Cuando viene el Evangelio, ¿sí? Lo presenta 7 veces, yo soy, número perfecto para los judíos, ¿sí? Y él el mismo yo soy que fue manifestado en carne y es el mismo que se está hablando en el monte Sinaí. Moisés pregunta, ¿y en nombre de quién voy? Usted dígale que va en nombre de yo soy. Ahora esta manifestación que se hace en Jesús, que es Yeshua, lo vemos diciendo en el Evangelio de Juan 7 veces, número perfecto, yo soy. ¿Sí? Y también el apóstol Pablo lo explica muy bien en Colosenses, capítulo 1, el verso 15. Colosenses, capítulo 1, el verso 15. Vamos a ver un poquito Colosenses. Aquí su palabra, el apóstol Pablo nuevamente hablando a la congregación que está en Colosas. En Colosenses capítulo 1, el verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación. Él hablando de Jesús en el contexto, en el capítulo 1, sí, se refiere a Jesús. Él, Jesús, Yeshua, es la imagen del Dios invisible. El Dios que fue Jesús, que es Jesús, sí, Yeshua, manifestado en carne. Cuando Dios vino a la tierra, sí, en Jesús era el mismo Dios caminando entre nosotros. Miremos lo que dice el verso 16, ahí mismo. Colosenses 1, verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Qué interesante. ¿Sí? Aquí tenemos al yo soy del monte Sinaí manifestado en carne, el que dice 7 veces yo soy. Ahora el apóstol Juan, ¿sí? En el Evangelio, Juan capítulo 1, ¿sí? El Evangelio, en el Juan capítulo 1, el verso 1, mire lo que dice. Juan capítulo 1, el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es el logos, palabra. Y el logos, el verbo, era con Dios. Si Jesús era con Dios y él era Dios, está dando una idea total de la unicidad. Elohim, unicidad, pluralidad. Lo que Pablo le va a llamarle en Hechos, capítulo 17, el verso 29, ¿sí? El apóstol Pablo va a manifestar algo interesante. Hechos, capítulo 17, verso 29. Su palabra dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo le está llamando a Dios ahora divinidad. ¿Sí? Es decir que tenemos la palabra Elohim, Dios, unicidad, pluralidad. Pero ahora Pablo les está diciendo la divinidad. Es decir, siendo pues linaje de Dios, ¿quién? Jesús. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a las cosas que están en este mundo, que fueron creadas. Él es la divinidad. ¿Sí? Y también el apóstol Pablo mismo, en Colosenses, capítulo 2, el verso 9, está presentando algo interesante. Colosenses, capítulo 2, el verso 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Miren ahora cómo lo presenta a Dios Todopoderoso. Primero como una unicidad, como una pluralidad, ahora tenemos como una divinidad y ahora, ¿sí? Lo tenemos como una deidad. Aquí tenemos que la deidad, la divinidad, la unicidad, todo tiene que ver con Dios. Al utilizar varios versículos, lo estamos analizando de una forma teológica. Por eso tenemos que, para escudriñar quién es Dios, para conocerlo, vamos a ir viajando desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para poder comprender quién es Dios. Muchas veces tenemos una idea de los estudios, de que hemos tenido que investigar algo, una idea de quién es Dios, pero solo una idea. Pero el momento que comenzamos a estudiar teológicamente quién es Dios y qué es lo que Él quiere para esta humanidad y lo que Él anhela de nosotros, ya nos profundizamos. Recordemos que Dios no piensa igual que nosotros y no actúa igual que nosotros. Entonces, es necesario ir entendiendo para comprender que Adonai, Elohim, el yo soy, el Yehová, el uno es Dios. Y para poder llegar a una conclusión increíble de quién es Dios, cómo es Dios, ¿sí? A quien nosotros servimos, hay que profundizarse. Primero, tener seguridad ante la palabra de Dios. Vamos un poquito a
Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Un reto en nuestra vida espiritual, no importando cuántos años tengamos en el cristianismo, es que lo importante es comprender lo que estoy estudiando y no quedarnos con nuestros vacíos. A veces tomamos una enseñanza y nos quedamos ahí, pero es necesario investigar. Recuerden los hermanos de Berea, ¿sí? Escucharon con detenimiento al apóstol Pablo y su acompañante, pero después buscaron, investigaron en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es interesante que muchas veces nuestros vacíos están ahí, pero necesitamos comprender más. Y justamente porque Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las únicas que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos tener aquí? Primero, no quedarnos con los vacíos, investigar. Y la Biblia nos va a ayudar ¿a qué? Nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir, pero también nos va a instruir. ¿Sí? Uno de nuestros grandes retos que tenemos es que aceptar que tenemos limitaciones. ¿Sí? Es decir, no podemos decir, ya comprendí todo, ya lo sé todo. Si las escrituras fueron escritas en hebreo y no sabemos el hebreo, no podemos decir, ya comprendo todo, porque necesitamos investigar para comprender quién es Dios. Y si las escrituras después se escribieron en arameo y después en griego y no sabemos esos idiomas, no podemos decir, ya comprendo las escrituras. Si yo no investigo, no escudriño correctamente quién es Dios y qué es lo que quiere para nosotros y para esta humanidad. ¿Sí? Vamos a tener las herramientas, sí, la Biblia. Nos va a enseñar, nos va a redarguir, a instruir y a corregirnos. ¿Sí? Pero en primera instancia debemos reconocer que tenemos limitaciones y tenemos que aceptar que hay una limitación que tenemos. Cuando hablamos de los apóstoles, ¿sí? Y es ahí justamente porque el Antiguo Testamento escrito para un pueblo o una nación. El Nuevo Testamento escrito para toda la humanidad, porque ahí viene la salvación no solo para judíos, sino también para gentiles. ¿Sí? Y es ahí, al momento de nosotros comparar a los apóstoles, ¿sí? No lo podemos comparar. El apóstol Pablo con Pedro, hagamos un ejemplo. El apóstol Pablo con Pedro. Aunque los dos tenían el don del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Y lo escribían, ¿sí? Y eran inspirados por Dios, queda solamente ver en el Nuevo Testamento para darnos cuenta quién utilizó más el Espíritu Santo. Si yo hago esa pregunta en este momento, ustedes van a decir, el apóstol Pablo. Reconocemos que Pedro solo tiene 2 epístolas, ¿sí? Y el apóstol Pablo, casi la mayoría del Nuevo Testamento habla de él. Pero qué es interesante, ¿por qué? El apóstol Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo, porque tenía el don, dice que cuando él hablaba se sorprendía, porque hablaba por medio del Espíritu Santo. Y justamente él hizo muchas cosas maravillosas para la gloria de Dios. Pero si comparamos a Pedro con Pablo, Pablo era una persona mucho más preparada que Pedro. Y Pablo era de la crema innata de la gente capacitada de los judíos. Hablamos en el término que muy preparado teológicamente, ¿sí? Y el mismo Pedro escribe en su carta y reconoce que Pablo en sus cartas, ¿sí? Dice muchas cosas interesantes y que para los indoctos son incomprensibles. Miremos lo que dice segunda de Pedro 3, 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 15 y el 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, que tenemos al apóstol Pedro reconociendo que es difícil entender algunas enseñanzas del apóstol Pablo. Lo que vemos es que la capacidad de Pablo era muy alta y su contexto es muy amplio de las escrituras. Pablo no solo era fariseo de fariseo, ¿sí? También era celoso de la palabra de Dios. Eso es un fariseo, celoso de la palabra de Dios. Segundo, el idioma hebreo no solo lo entendía, sino que lo sabía escribir muy bien, ya que era hebreo de hebreos. Pablo, en cuanto a la ley, dice irreprensible. Es decir, tenía mucho cuidado de lo que decía y de lo que enseñaba. ¿Sí? El trabajo de Pablo era dedicar toda su vida a la palabra de Dios. Y el trabajo de Pedro era ser un pescador. Era su rama para seguir adelante. ¿Sí? Y Pedro sí entiende lo que Pablo está diciendo en sus enseñanzas. Pero en el versículo 16 está clarificando algo importante. Dice, los indoctos. ¿Sí? Mira lo que dice en la parte ahí B del versículo 16. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los indoctos, ¿sí? Cuando en la Biblia habla de doctos, ¿sí? Ya no indoctos, sino doctos, son personas muy preparadas en las escrituras. ¿Quiénes? Los doctos, doctores en la ley. Pero los indoctos tuercen las escrituras, dice Pedro, personas no preparadas, ¿sí? Y en cuanto a nosotros, ¿sí? Ahí es el detalle. Si ellos siendo judíos, ¿sí? Linaje de Abraham, tienen esa área de indoctos, ahora nosotros como gentiles nos toca prepararnos mucho más. Nos toca animarnos mucho más y profundizar en las escrituras para saber quién es Dios y qué es lo que quiere que nosotros hagamos con su palabra, ¿sí? Y justamente tenemos que aceptar esas limitaciones, ¿sí? Imaginémonos que estamos estudiando de un Dios que se escribió en hebreo, en arameo y en griego por más de 40 personas de distintas profesiones, en distintos tiempos, ¿sí? En distintos lugares. Después esto se traduce en griego, que es la Septuaginta, en latín, que es la Vulgata, y después, aproximadamente unos 15 siglos después, al español. Y después de tantas versiones que se tradujeron, llega a nosotros. Tendríamos que tener un amplio concepto de significado de palabras y tenemos que entender la historia de la Biblia que habla del estudio de Dios, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes cómo llegar a comprender todo ese trasfondo para nosotros decir, ya comprendo quién es Dios, ¿sí? Entonces, una de las cosas es que reconocemos nuestras limitaciones. Por eso necesitamos profundizarnos más, leer más, investigar más. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su palabra? ¿Sí? Si nosotros, imaginándonos nomás, tratamos de compararnos con ellos, ¿sí? Va a ser difícil. Solo había alguien que podía compararse con alguno de ellos, ¿sí? Y justamente lo hizo Pablo. Miremos lo que dice 1 Corintios 4:6. Pablo se comparó con alguien que era similar a él. 1 Corintios 4:6. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, en 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo hablaba bien de alguien. Pablo hablaba de Apolos. Tiene algo muy cercano en cuanto al conocimiento de las escrituras. ¿Quién era Apolos? Alguien que conoce de las escrituras, pero enseñado bajo la doctrina del Juan el Bautista, ¿sí? Él conocía solo esa doctrina, ¿sí? Pero ¿de dónde era Apolos? De Alejandría.
el lugar que tenía la biblioteca más grande del mundo. Primero era Alejandría, segundo es Pérgamo y la tercera era Éfeso. Es decir, que Alejandría, Pérgamo y Éfeso tenían las bibliotecas más lindas del mundo para edificarse. Y Apolos viene de Alejandría. Quienes vivían en estos lugares eran personas muy preparadas. Pablo y Apolos eran muy preparados. Cuando Priscila y Aquila escucharon a predicar a Apolos, decían que tenía una capacidad muy amplia, que conocía muy bien las escrituras y que las enseñaba muy bien. Y eso lo dice Hechos 18, 24 al 27. Sí, Hechos 18, 24 al 27, que queda como referencia para que ustedes puedan leerlo. Priscila y Aquila se encuentran con Apolos y después los invitan a la casa de ellos y ahí le exponen la enseñanza de Jesús. Y después ellos mismos buscaron una carta para que visite muchas congregaciones. ¿Quién? Apolos. Y predicaba con denuedo. Lo que tenemos que entender cuando hablamos de Dios, dice Pablo de Apolos, yo y Apolos les dimos el ejemplo a no pensar más de lo que está escrito. ¿Sí? Qué interesante. Primera de Corintios 4, 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escritos. ¿Cuáles son mis limitaciones y capacidad para estudiar de Dios? Es que tengo que aceptar que tengo límites, ¿sí? Que no puedo ir más allá de lo que se ha escrito. Y si no puedo ir más allá, tengo que reconocer mis limitaciones. Es decir, soy limitado. No puedo ir hasta allá, más allá de lo que ya está escrito. ¿Se acuerdan la visión que tuvo el apóstol Pablo? Que subió hasta el tercer cielo. Y justamente todo esto hace una unicidad en el aspecto de no ir más allá de lo que está escrito. ¿Sí? Y esos son nuestros límites. Porque no siempre podemos tener la razón. Y es ahí donde actúa la humildad y aceptar que necesitamos prepararnos en ciertos temas. ¿Sí? Necesitamos fortalecer esa área. Porque para conocer a Dios necesitamos estudiar mucho. Para conocer sus propósitos, para conocer los planes que Él tiene. Y aún hasta para saber cómo esperarle cuando Él venga por segunda vez. ¿Sí? En Juan 16, 13, ¿sí? Tenemos algo interesante. ¿Sí? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, el verso 13. Dice su palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese mismo Espíritu que está aquí, que es el de Elohim, que vemos en 1 Corintios 2:10, que el Espíritu lo escudriña todo y hasta lo profundo de Dios, es el que está aquí, el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu que conoce lo más profundo de Dios, ¿sí? Es el que nos debe guiar. Necesitamos estar bautizados y habiendo recibido el Espíritu Santo para poder estudiar lo profundo de Dios, ya que el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta lo profundo de Elohim. Pero es necesario perfeccionarnos en el estudio de la palabra y llegaremos a entender y comprender el estudio de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 3, el verso 18, 1 Corintios, capítulo 3, el verso 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sí? Yo cuando escuché y leí este versículo se ve como un poeta. ¿Sí? Hágase ignorante para que sea sabio. Si yo voy a estudiar a Dios, tengo que aceptar mis limitaciones. Tengo que tener paciencia y tengo que hacerme ignorante. ¿Sí? Es decir, que desconozco las cosas de Dios. Para llegar a ser sabio es importante ser paciente, ¿sí? Para profundizar en las Escrituras. No podemos saber lo que saben otros, ¿sí? En algunos días, en algunas semanas, en algunos meses o años.
se requiere tiempo y paciencia y más que todo, mucha atención, porque debe de estar nuestra mente al 100% atenta para no malinterpretar lo que se va a decir. Debemos mantener nuestra atención visual para mantener el hilo de la enseñanza. Es decir que estudiar las escrituras se necesita ¿qué? Atención y dedicación para poder comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo mismo aquí en Efesios capítulo 3, el verso 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Sí? ¿Sí? La plenitud de Dios. No es fácil conocer la plenitud de Dios. ¿Sí? Se escucha fácil, pero no es fácil. Para estudiar a Dios necesitamos la palabra de Dios. Para estudiar la palabra necesitamos entender cómo se desarrolla cada una de esas palabras. La parte esencial es saber en qué idioma fue escrita la palabra de Dios. Es decir, yo estoy estudiando un versículo, quiero ver en qué idioma fue escrito ese versículo, para poder ir al origen, si fue hebreo, arameo o griego, ¿sí? Y darle una correcta interpretación. Se requiere también mucha humildad para reconocer que no sé mucho de estos idiomas y necesito crecer y saber más de las escrituras y poder entender y comprender lo que se está diciendo en la misma. Ya que si quiero saber quién es Dios, debo prepararme más. Toda nuestra vida está destinada al estudio profundo de quién es Dios, de quién es nuestro Redentor. Porque solo recordemos y hagamos un ejemplo. El primer hombre que murió en la tierra, ¿quién fue? El primer hombre que murió en la tierra, ¿quién fue? Yo sé que ustedes lo tienen en la mente. Se llama Abel. ¿Sí? Es decir, que él todavía se le recuerda, pero él todavía sigue con un propósito, lo que va a ser toda su existencia, adorar a Dios. Y si nosotros queremos saber cómo adorar correctamente a Dios o cómo hacer su voluntad correctamente a Dios, tenemos que prepararnos, tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios. No es que superficialmente un ratito hoy día, mañana, no. Yo debo perfeccionarme para prepararme y esperarlo como Él quiere. Tenemos dos puntos importantes antes de concluir el estudio de hoy. Primero es la teología natural, ¿sí? Dos puntos importantes que vamos a tratar en este momento antes de concluir. Se llama la teología natural. Romanos, capítulo 1, verso 19 al 20, dice algo interesante. Romanos, capítulo 1, verso 19 al 20. Dice su palabra, porque lo que de Dios, ¿sí? 19:20, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Sí? Tenemos la palabra deidad, divinidad, y Él nos dice, mira todo tu cuerpo, mira tus venas, mira la naturaleza, los volcanes, el mar, el universo, cómo se sostiene, ¿sí? Y la precisión de la misma creación. Y también es precisión en todo lo que Él ha creado. Cuán maravilloso no es Dios. Eso se llama teología natural. Por lo que se presenta naturalmente, podemos estudiar a Dios, ¿sí? La primera fuente, conocer a Dios, es su creación. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ¿sí? Como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo le dice a los romanos, hey, una de las teologías para poder conocer a Dios es la naturaleza. Nosotros mismos. El hombre se envaneció, eso es lo que vemos en el versículo 1, en su propio raciocinio, en su propio razonamiento, ¿sí? ¿Adoraron qué? Lo creado
y no al Creador. Ya en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? Y cambiaron la gloria de Dios, el verso 23, incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron lo incorruptible por lo corruptible. Cuando Pablo pasa por Atenas, ¿sí? En los atenienses, cuando él pasó por Atenas, ¿se acuerdan que había muchos altares y adoraban a muchos dioses? Pero había un altar que no tenía una imagen, que no tenía nada. Y ellos habían puesto al Dios no conocido. A ese es que a través de la naturaleza nosotros le adoramos, al Dios no conocido. La segunda teología se llama la teología propia. ¿Sí? ¿Cuál es la teología propia? Indica que nosotros podemos conocer a Dios a través de las Escrituras. Un ejemplo, ¿cómo sabemos que ser homosexual está mal? Por las Escrituras. Las Escrituras dicen que eso es pecado, ¿sí? Pero si alguien no tiene la Biblia para que sepa este versículo, ¿cómo sabe que está mal? ¿Sí? Ser homosexual. Por su naturaleza. Así de sencillo, por su naturaleza. Es decir, hay dos teologías para conocer a Dios. La teología natural y la teología propia. La teología natural es la naturaleza, nosotros mismos. Los científicos siguen investigando cómo un ser se puede crear en otro ser. Es decir, cuando las madres conciben. Todavía siguen investigando y no tienen todavía una idea. Esa es la teología natural. Que hay un Dios que a través de la naturaleza sabemos que existe alguien inteligente, poderoso y que tiene una precisión perfecta. Ya cuando hablamos de la teología propia, tenemos que ir a las Escrituras para saber quién es Dios, ¿sí? Y nosotros sabemos por la Biblia y podemos llegar a entender quién es Dios es por las mismas Escrituras. Elohim, Dios, se ha presentado a la humanidad de esta manera, pero se requiere una profundidad, ¿sí? Seria, también una buena humildad y capacidad para entender quién es Dios. Moisés sabía mucho acerca del conocimiento de la astrología y de los números, ¿sí? Fue educado conforme a la sabiduría de los egipcios, ¿sí? Pero ¿sabía mucho de Dios? No, sabía poco. Conoció su nombre porque Dios mismo le dijo, vaya y vea y dígale que quien le envía es yo soy, ¿sí? Moisés no conocía muy bien a Dios, había escuchado algo de él, pero le vino a conocer a través del tiempo, a través de sus milagros, de su poder, de sus anuncios y sus maravillas. Y aún así Moisés se sostuvo como viendo al Dios invisible, porque nunca lo vio. Cuando subió nuevamente a ver las tablas, le dijo, muéstrame tu rostro. Y Dios le dijo, si yo te mostrara mi rostro, tú morirás. Te voy a enseñar mi espalda. Es decir, te voy a enseñar la gloria de Dios. ¿Se recuerdan cómo subió Moisés al monte Sinaí? ¿Cómo bajó? Con un rostro que resplandecía y que los judíos no podían verle. Solo con ver la gloria de Dios. Es interesante ver cómo nosotros podemos conocer a Dios, también a través del tiempo, pero dedicándonos, escudriñando las Escrituras, conociendo las raíces de las palabras y poder saber qué quería decir el escritor en el español, pero profundizando en el hebreo, en el arameo y en el griego, para saber qué es lo que Dios quiere para mí, para ustedes y esta humanidad. ¿Sí? Podemos ver lo que ha creado el hombre y no dura mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto puede durar un vehículo? No mucho tiempo. ¿Sí? Los hombres crean cosas, pero no dura como lo que Dios ha creado. Hasta este momento Dios creó los cielos y la tierra y tienen muchos años. ¿Sí? También creó al hombre a su imagen y semejanza y vive 80, 90 y más de 100 años. ¿Sí? Yo creo que debe ser por alguien maravilloso y que tiene un poder inimaginable y que conoce las cosas como nadie. Es Dios, es el Elohim, es el yo soy, deidad, divinidad, unicidad, es nuestro Dios. ¿Cuál es el ánimo de esta mañana a través de este estudio, mis queridos hermanos? Es animarle a conocerle a Dios, pero dedicándose, ¿sí?
busquen, investiguen. No nos quedemos solamente con los mensajes que podemos brindar los hermanos, sino más bien ir más allá. Y no olvidemos ese texto de Juan 5:39. Escudriñad, Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas tienes la vida eterna y son las únicas que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Sí, animémonos, estudiemos, porque si todavía no conocemos quién es Dios y qué va a hacer con nuestras vidas, con nuestras almas, con nuestros espíritus, debemos saberlo, pero hay que estudiarlo. Y no creamos que la sabemos todos. Tenemos que ser humildes y reconocer que tenemos limitaciones. ¿Sí? Los apóstoles se esforzaron mucho para hacer la gloria de Dios y aún así se sentían limitados. Ahora imagínense nosotros gentiles y a nuestro tiempo escudriñar las escrituras después de haber pasado un periodo tan largo y llega a nuestras manos, pero necesitamos algo importante: humildad, dedicación, ¿sí? Oración, meditación en la palabra y seguir adelante creciendo en las cosas del Señor. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, pero sí nos podemos preparar para recibirle como Él quiere. Y más que todo, sí sabremos cómo adorar su nombre, no solo aquí, sino en los cielos. Queridos hermanos, este ha sido un estudio de cómo conocer a Dios. Ha sido una introducción, ¿sí? Puede ser que a futuro estudiemos otras partes importantes de Dios, pero ha sido algo interesante hablar de Él y cómo hay una conexión, ¿sí? Y cómo poder comprender esa palabra en hebreo y qué significa, ¿sí? ¿Qué significa Elohim? Unicidad, pluralidad, ¿sí? Y más que todo, me llamó mucho la atención que ese yo soy que habló en el monte Sinaí, se encarnó en Jesús y Él viene a decir 7 veces, yo soy. Estamos hablando de un Dios todopoderoso y que puede hacer cosas maravillosas, pero podemos empezar con nuestras vidas. ¿Sí? Gracias por su fina atención, por las personas que nos ven por el Facebook, ¿sí? Y que Papito Dios los bendiga y los acompañe en la investigación de su palabra. Vamos a orar, por favor. Querido Dios y Padre nuestro que está en los cielos, en esta linda mañana le agradecemos por su palabra. Gracias por hacernos comprender un poco su nombre, de qué significa, cómo usted actúa y los proyectos que ha tenido hasta este momento para con la humanidad. Gracias, Padre, porque somos gentiles. No somos parte de un pueblo judío, Padre. Pero, mi Dios, usted tuvo compasión de nuestras vidas y nos ha permitido ser parte de esas promesas, insertarnos al olivo natural. Querido Dios, gracias por su amor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque antes de la creación del mundo, ustedes ya pactaron dar la vida por nosotros, los pecadores. Papito Dios, queremos seguirle conociendo, queremos seguir investigando de quién es usted, para poder comprender, Padre, sus propósitos en nuestras vidas, para poder comprender, Padre, qué es lo que usted tiene planeado para esta humanidad. Pero, Padre Celestial, denos el ánimo, denos las fuerzas y el valor para seguir buscándole, escudriñándole y conociéndole en su palabra. Gracias por su espíritu, porque Él es el que nos guía a través de ese estudio bíblico. Es el que nos hace sentir y saber lo que usted quiere, Padre. No somos perfectos, lo reconocemos, tenemos muchas limitaciones, pero Padre, si nos dedicamos, podemos llegar a su estatura, Padre, de poder entender o comprender sus planes en este mundo para con nosotros y en especial para con su iglesia. Gracias por bendecir a cada uno de mis hermanos, a las personas que nos están siguiendo por el Facebook. Bendiga sus vidas y también, Padre, a cada uno de ellos, acompáñeles en el estudio de su palabra y que puedan animarse, Padre, que nos podamos animar a conocerle mucho más para saber quién es nuestro Padre Celestial, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Redentor y Salvador. Quedamos en sus manos en este primer día de la semana y gracias por bendecirnos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, don Jimmy. Gracias a todos por su atención. A todos los que nos miran o nos van a mirar después en Facebook, que Dios les bendiga el resto de la semana. Vamos a dejar de transmitir en este momento y vamos a pasar a conversar un poco y hacer las peticiones de oración. Que Dios les bendiga.